Si tenemos una imagen blanco y negro, en este caso un mapa de placas tectónicas que queremos colorear, pero no queremos que el color nos tape las inscripciones o detalles que tiene por debajo, podemos usar la aplicación Paint, que nos va a permitir pintarlo de una manera muy sencilla. Así que vamos a acercar el área de trabajo, por ejemplo nos vamos a ubicar sobre Australia y en el inicio vamos a elegir la forma polígono. Por defecto nos va a marcar un contorno de color sólido y un relleno sin relleno, o sea, la forma va a estar vacía. Elegimos un color 1 para el contorno, un color 2 para el relleno, que en este momento no va a aparecer porque pusimos solo contorno, y con pequeños clics vamos cubriendo la figura. Cuantos más clics demos y más pequeños sean los segmentos, vamos a lograr una cobertura mucho más prolija. Cuando comenzamos a espaciar los clics y a usar segmentos más largos, la figura ya no va a respetar tanto el contorno. En general, en los bordes más curvos vamos a necesitar usar una mayor cantidad de clics. Bien, una vez que llegamos al final del contorno, el Paint nos va a indicar que la figura está cerrada. Ahí la tenemos encuadrada en estas líneas de puntos y vamos a colorearla. Entonces activamos el relleno, vamos a poner color sólido, pero si usamos esta cobertura vemos que perdemos el nombre que teníamos por debajo. Entonces podemos probar con una más transparente. Aquí el crayón dificulta la visibilidad porque si bien es transparente no es un color parejo, y lo mismo nos sucede con el óleo, el lápiz natural y la acuarela. El marcador, en cambio, nos está dando una cobertura muy pareja y que nos permite ver. Una vez que seleccionamos la cobertura, podemos, si queremos, cambiar el color del contorno para hacerlo más uniforme o simplemente eliminarlo. Si queremos pintar otra forma, podemos usar el contorno en color sólido y directamente pintar con el marcador, que al cubrir la figura vamos a ver que ya directamente lo va rellenando, pero también nos facilita el hecho de que sea una cobertura transparente, nos facilita ver cuál es el borde de la forma. Si alejamos, podemos ver el resultado.